Hola querida, bienvenida a un nuevo capítulo de Amiga con Amor a ti. Ya no había hecho un capítulo anteriormente, pero porque estoy haciendo las cosas de diferente forma, pero bienvenida a este programa que tiene la intención de guiarte a reconectar contigo, transformando el dolor en amor, ¿ya? Y poder así sacar a relucir toda tu capacidad y toda tu esencia de ser en este mundo que la necesita, mi amor. Y cambio de locación, ahora estoy en la otra parte de mi living para que conozcan más de mi casa. Y este programa se viene orientado al mes de mayo, el Día de las Madres, y tiene que ver mucho con la contención, ¿no? El contenerte, ser madre, ¿cierto? La madre contiene, alimenta a sus hijos, ya los acepta tal cual son, ¿cachai? Como la madre tierra, a eso voy, ¿cachai? Como desde este arquetipo, Maya también de madre, el arquetipo también de ser madre, ¿cierto? De ser tu madre también. Me voy a poner pausa porque ya le estaba diciendo a mi gata que saliera de ahí. Se puse pausa. No voy a grabar esas cosas. Y por eso lo quiero dedicar a eso. Y lo que yo he descubierto también en el camino de reconciliación con mi mamá y de reconciliación también con el arquetipo de madre, con ser mi madre, yo contenerme, aprender a sostenerme emocionalmente y con una confianza también en ti misma, ¿cachai? Porque cuando tú aprendes a contenerte, ¿ya? Y aprendes a cuidar de ti, a nutrirte, a entregarte lo que tú necesitas, ya te entregas una confianza infinita, ¿cachai? Infinita, porque dejas de esperar de que algo pase afuera para que tú estés bien, para que te sostenga, que te valide, y empiezas a entregarte la reafirmación que tú necesitas desde un modo personal, ¿cachai? Y eso no lo debilita el exterior. Al contrario, puedes atraerse dificultades, por supuesto, en la cual nuevamente aparece el juicio, ¿cachai? Pero si ya sabes cómo contenerte, vas a saber cómo disminuir ese juicio y entregarte cariño, ¿cachai? A aprender a amarte, ¿cachai? Si en el fondo estamos donde estamos, todo el mundo tiene traumas, todo el mundo está herido y las reacciones también de nuestro reaccionar provienen desde ahí, es una programación inconsciente, ¿cachai? Entonces, y es cuático. Para mí el tema de la pertenencia, el pertenecer, la contención, ha sido un tema, ¿cachai? Porque vengo también de un hogar de niña bien caótico, donde había mucha violencia, ya violencia física, psicológica y sexual también, ¿ya? Mi padre fue mi abusador también sexual y abusador también de mis hermanos. Y mi madre vivía en una depresión, bueno, los dos tenían una depresión como muy profunda, ¿ya? De la cual no sé si están tan conscientes de ello. Mi mamá creo que era más consciente, eh, pero también desde ella sentía un rechazo frente también a la realidad que tenía para ella, lo que había elegido para ella, y que al final se dio cuenta que no era lo que quería en el fondo. Entonces sentía un profundo rechazo a la vida donde se sentía atrapada. Entonces yo, como yo percibí el ser madre, era este rechazo también hacia mí misma y en una preocupación constante también de lo que ella necesitara o lo que ella, para mantener las cosas en paz y para poder también yo poder moverme dentro de estas necesidades adultas que eh, eran bien contrarias entre sí y generaban mucho dolor también en mí y generaron también una personalidad que, en la cual yo también me puse más rígida y una personalidad también en la cual rechazaba muchas partes de mí misma porque era la forma como aprendí en el fondo a relacionarme conmigo, ya no desde una contención, sino que desde cumplir expectativas, ya que lo que el otro quería. Entonces, y dentro de este como movimiento como muy caótico, yo me fui desarrollando este tipo de personalidad y de ahí cuando comenzó un viaje de despertar en mí, de darme cuenta también de lo que estaba repitiendo, hacia dónde me estaba dirigiendo, dónde se estaba dirigiendo mi vida, eh, no tomé distancias también. Empecé como a generar otros movimientos y necesitaba distanciarme también de mi familia, de mi mamá, de mi viejo, mi hermano, para poder respirar y poder visualizar las cosas desde un lugar distinto, ¿cachai? Como decisión también de alma. Y entre nosotros como familia no hubo mucho diálogo para nosotros. No hubo
conversaciones, nunca pudimos conversar lo que ocurrió en nosotras, nunca pudimos hablar de ello y se generó una desconfianza muy generalizada en el hogar. Entonces todos desconfían de todo, ¿cachai? Entonces no se pudo producir, ¿ya? Y como mi mamá estaba en esta depresión y como muy abstraída de la realidad, tampoco se generó como esta unión familiar, ¿cachai? Había mucha desconfianza, mucha violencia entre todos, entonces como que cada uno hizo su camino por su lado y se dividió como este núcleo familiar, ¿cachai? Entonces, para mí ha sido la pertenencia súper cuática porque no tengo ese sostén, ¿cachai? Familiar. Entonces ha sido como yo crearme ese sostén, pero al mismo tiempo también ir conectando con la familia, con el árbol genealógico, con mis ancestras, con mi mamá, que murió mi mamá, y eso también lo he hablado, desde un lugar diferente, desde donde pertenezco, ¿cachai? Porque además también siempre fui la rara, ¿cachai? Siempre fui muy distinta, ¿cachai? Además que siempre fui como la oveja negra, y muy contestataria también, y como rompiendo harto el silencio, ¿cachai? Era como la que rompía mucho el silencio y ponía las cosas a la palestra porque pasaban weas y nadie las hablaba, nadie decía nada, ¿cachai? Y todo quedaba ahí, ¿cachai? Y entonces fue súper caótico. Y el no pertenecer es una herida muy potente que tenemos los seres humanos por estos ambientes caóticos en los que crecimos, cuando no puedes ser partícipe del lugar en el que vives, cuando no te sientes parte del lugar en el que vives, cuando no te sientes parte de un clan, cuando no te sientes parte de un grupo. Es brígido, porque siempre uno quiere pertenecer, entonces va a generar una personalidad que va a querer quizás pertenecer a toda costa o no se da cuenta de las elecciones que toma y te pones también en ciertos ambientes que te vuelven a recordar estos rechazos, ¿cachai? Cuando actamos otra vez desde la mente inconsciente. O en mi caso que también tenía cero diálogo, en mi caso había cero diálogo, menos cero, no sabía tampoco cómo relacionarme con el resto, no había como este bagaje o aprendizaje social tampoco, ¿cachai? Era una familia como bien ermitaña también, frente como a todo esto que estaba ocurriendo, ¿cachai? Entonces en esto de ser también la rara, la voy a poner pausa de nuevo, y ahora sí porque si no se me va a apagar el computador. Entonces en esto de ser la rara también había una parte de mí que no se sentía parte del clan, porque decía, ¿cómo soy tan distinta, ¿cachai? Porque soy tan distinta y yo elegí como un camino también de reconexión personal, muy distinto también al que eligió mi familia, ¿cachai? Mi mamá, y cuando comenzó este camino de reconciliación con mi mamá, en el año 2017, en el cual yo también había tomado ciertas decisiones, ya llevamos un proceso de camino también de reconexión personal, y mi mamá decidió también como hacer esto, ¿cachai? También de volver a empezar, y para ella despertar también a sus 60 años fue súper brígido, ¿cachai? Pero igual de todas maneras, generó grandes cambios también en nuestra relación, nuestra conciliación, etcétera, y generó en mí también mucha confianza y mucha pertenencia, ¿cachai? Porque estaba teniendo algo que en realidad no había tenido, ¿cachai? Y que era la aceptación, la contención de mi madre, la incondicionalidad y la aceptación de mí misma tal cual como yo era en ese instante, ¿cachai? Y ese permiso fue súper bacán, porque además que me da la confianza, yo no sé mucho de mentir, sé poco de mentiras, me cuesta, se me nota en la cara de mala wea, ¿cachai? Entonces, es muy loco esa weá, bueno, me cuesta caleta, bueno, que igual a veces no, por cuestiones sociales, a veces hay weas como que no se pueden decir, es muy loco esa weá, bueno, trato de controlar el gesto. Y es necesario, pues, para mantener la paz. Bueno, y la weá es que generó esta confianza, ¿cachai? Generó esta confianza en mí, ¿cachai? Que en un momento cuando ella murió, fue una desilusión con la vida misma. Y volví a sentir en mí esa falta de pertenencia, de dónde estoy, como, dónde me sostengo, ¿cachai? ¿Dónde me sostengo? Entonces, y fue muy crudo para mí. Igual también tuve conflictos con amistades también, confié en muchas intimidades también a personas que no tenían la capacidad también de contener. Entonces eso generó como más quiebre también en mí. Y también muchas amistades que también están en un tono caótico y todo, y donde también yo me apegaba mucho porque sentía esta falta de contención, de contener, de dónde estoy, de dónde vengo, ¿cachai? De dónde soy.
porque sentía que no pertenecía también a la familia, ¿cachai? En la cual, el núcleo también donde yo estaba. Entonces, y se revivió la desilusión, que es que en este camino también de duelo con mi madre me fui conociendo a mis ancestras, porque en este momento de desilusión, y en el cual yo me tenía que rearmar de nuevo con todo lo que había quedado, tomé como inconscientemente, porque dije el inconsciente, porque yo trataba de racionalizar de otra forma, quería otras cosas, pero mi inconsciente estaba súper caótico, incluso en ese tiempo yo sentía que no me podía reconectar conmigo misma, sentía mucha verborrea mental, y aunque me esforzara mucho, no podía dar vuelta a las cosas, me seguía sintiendo igual, ¿sí? Y porque no se trata de un tema de esfuerzo, sino que se trata de un tema de ser consciente de lo que sucede dentro de ti y desde qué lugar estás reaccionando y qué te lleva a reaccionar desde ese lugar. Esa es la conciencia, es como una conciencia integral. Es cuando todo tu ser se va tomando conciencia, no solo desde un lugar mental, sino que tu cuerpo va tomando conciencia, tu inconsciente exterior va tomando conciencia, porque en el fondo la parte de mi niña inconsciente que sentía mucho miedo ya de lo que iba a venir, porque no tenía dónde sostenerse, y mucho miedo también hacia atrás, porque veía también que veía mucho dolor en mi familia, porque desde mis abuelas, que vivían como también vieron mucha violencia, mi bisabuela, ¿cachai? Entonces yo, para mí era como que me quedaba paralizada, ¿cachai? Entonces no me movía, no avanzaba hacia adelante, tampoco quería mirar hacia el pasado, y entonces estaba como en un bucle. Y en esto brígido de tratar de reconectarme, bueno, pude encontrar ayuda y todo, fue muy bacán, como que la vida siempre me ha abierto como las puertas de la medicina del alma sobre todo. Y entonces, y la canalización para mí ha sido súper potente porque me ha permitido conectar también con mi mamá, por ejemplo, después de la muerte, me ha podido sanar con mi viejo, que no había podido hacerlo nunca, porque murió mi viejo en el 2023, entonces recién ahora he podido como sanar mucho con mi viejo y ha sido súper bonito porque he podido verlo a él en alma, ¿cachai? No en el ser humano en que se convirtió, porque mi viejo también desarrolló una psicopatía, entonces era una personalidad psicópata, ¿cachai? Era una persona peligrosa. Y bueno, la cosa para no perderme el tema, que ha sido súper bacán con la canalización porque también he ido descubriendo la vida de mis ancestras y he ido descubriendo también de dónde vengo, qué es lo que sucede, de dónde viene también esta herida y no solamente eso, sino que dónde vienen los dones, dónde viene la esencia, dónde viene lo que te entregan como alma, no como el ser humano también que se convirtieron. Entonces a veces en el camino de sanación o el camino de reconexión, de despertar en realidad personal, nos concentramos mucho como en sanar, ¿cachai? Como que le damos patrones, ¿cachai? Inconscientes de dolor, que sí es así, pero no es lo único, ¿cachai? No creo que nosotros escojamos dónde nacer porque venimos a sanar cierta weá o no sé, no creo que ningún ser humano quiera venir a sufrir, ¿cachai? Y hay ciertas experiencias que se conectan también con el alma. Ciertas experiencias porque uno ve lo maravilloso también que trae toda esa alma detrás. Todo lo que conlleva, todas las experiencias también que hay en vidas pasadas también con esa alma. Eso ha sido súper bonito descubrirlo, porque a partir también de las constelaciones y la canalización he descubierto la historia de mis abuelas, ¿cachai? Y eso trajo un sentido de pertenencia enorme, enorme a mí misma, porque las vi y cuando las vi, me vi, ¿cachai? Yo conocía la historia de mi abuela, yo conocía parte de la historia de mi abuela, en la cual mi abuela, mi familia es súper antigua, entonces como final del siglo XIX, y mi familia vivió toda esta experiencia de la colonización en Chile, ¿ya? De la pacificación, entre comillas, lo están escuchando desde Spotify, de la Araucanía, ¿cachai? La guerra que había también en la Araucanía, tengo también ancestros mapuche, y también de la misma migración de muchos europeos también tratando de buscar como oportunidades, que es lo que le pasó también a abuelos, ¿cachai? Entonces, cómo la sociedad del momento fue afectando al crecimiento de mis abuelas y no generó las instancias para que ellas pudiesen crecer y desarrollar lo que vienen a desarrollar como alma, ¿cachai? Entonces, mi abuela, que fue raptada por mi abuela tenía una personalidad
rígida, dura, firme, buscando el control, también violenta. Y eso era lo que yo conocía de mi abuela. Entonces, a través de las constelaciones y la canalización, pude conectar a mi abuela desde otro lugar. Porque mi abuela, antes de convertirse frente a procesos, a vivencias y experiencias traumáticas que tuvo que resolver por sí sola, sin ninguna ayuda, sin ninguna herramienta emocional, era otra persona. ¿Cachai? Y era cuando yo visualizo la personalidad de mi abuela así con una personalidad muy juguetona, tenía, me acuerdo también, el pelo muy clarito, como yo lo tenía cuando niña, y así la visualizo, le encantaba hacerse trenzas, le encantaba hacerse peinados, y tenía una visión también como muy rebelde frente como a la sociedad, como se estaba viviendo. Ella no le gustaba trabajar en el campo, que era el lugar en el que vivían, y a ella le gustaba más jugar, ¿cachai? Iba ayudando también a las personas porque tenía mucha vocación de servicio, que era algo que no sabía de dónde venía, y descubrir que viene de mi abuela, y descubrir que pertenezco a ellas, ¿cachai? Que soy parte de ellas, que tienen parte de mí, que yo tengo parte de ellas también, no como solamente lo que hay que sanar, sino que lo que me traen también como alma, lo que nos conectó como alma, ¿cachai? Porque mi abuela también tenía este espíritu muy rebelde, ¿cachai? Y tenía una vocación de servicio, ella quería ser enfermera cuando grande. Entonces tenía muchos sueños que quedaron ahí, estancados, ¿cachai? Entonces esta personalidad, esta parte de ella se cristalizó y se convirtió en esta mujer para poder sostenerse, porque ella no solo no fue raptada, fue vendida, ¿ya? Fue vendida porque a otra persona, ¿cachai? A mi abuelo. Y de ahí ella tuvo que construir esta personalidad también en la cual deja de sentir, se aleja del sentir, se aleja de sí misma y construye esta personalidad para poder vivir un poco más, para poder sobrevivir a lo que estaba viviendo en el ambiente. Entonces, abajo de todo eso estaba ella, ¿cachai? Y yo provengo de ellas. Entonces fue para mí y para mi ser, fue como una comprensión mucho más allá, en la cual me dicen, bueno, pertenezco. Sí, soy parte también de la familia, aunque sea desde este lugar de decisión que yo tomé de crecer y reconectarme conmigo y de buscar mis potencialidades y desarrollar mis sueños, ¿cachai? Yo he sido una decisión personal y son decisiones personales también súper difíciles, muy difíciles en el camino de despertar, que no solo he tomado yo, sino que han tomado muchas. Y por eso te vengo a decir de que esto es difícil y que vas a encontrarte con esas heridas constantemente en ti, si es que viste en lugares muy caóticos como lo que me pasó a mí, si tuviste que tomar decisiones y alejarte también de tu familia porque hacía daño, ¿cachai? Y fue la decisión de encontrarte con tu camino. Quiero decirte de que perteneces igual, de cierta forma, perteneces, ¿cachai? A tu clan familiar, pero desde otro lugar, ¿cachai? No dejas de pertenecer por tomar tu camino, al contrario, lo que haces es renovar las cosas, lo que haces es darle un nuevo impulso también a las generaciones venideras, ¿ya? Entonces, perteneces, ¿cachai? Y y es importante ir reconstruyendo ese hogar dentro de ti, porque no había un hogar para ti. Entonces, construir ese hogar para ti, en el cual aceptas también que hay heridas que te acompañan y que hay heridas también que van a afectar o van a estar ahí en el momento también en que tú te vinculas con otros, en el momento en el que tú te vinculas con la vida. Están ahí, ¿cachai? Son parte de eso. Y estás tú también ahí, consciente de ello. Porque cuando tú tomas conciencia, tomas decisiones. Y cuando tú tomas decisiones, cambias la línea de tiempo. Ya haces otras cosas. Entonces, aquí va todo esto. Que este sentido de pertenencia ha sido al final con mi abuela, con mis abuelas, con mi ancestra, a conocer la historia de mi bisabuela también, que también vivió esta desilusión, ¿cierto? Y tuvo que armarse también de cierta manera, lo mismo que pasó con mi tatarabuela, que estaba con mi tatarabuelo que tenía mucha ilusión de su amor también, que algo que descubrí también con la canalización, que son historias no contadas, donde ella también estaba muy enamorada de un chico mestizo, ella venía de Europa, española, ellos trabajaban en un fondo, mi tatarabuelo tenía muchas herramientas, era como, se dedicaba como a los metales,
también hacía como diferentes tipos de trabajo, tenía mucha herramienta, entonces llegaron con una situación acomodada también a trabajar en este sistema del fondo, ¿no? Que había acá, bueno, ellos trabajaban en Perú, estaban en Perú. Y mi tatarabuela se enamora de este chico mestizo, ¿cachai? Entonces, que trabajaba también en el lugar donde ella vivía. Porque digo en español y mestizo para que se note el contexto también de que ellos vivían, que era un contexto de colonización, bueno, y asentamiento en realidad de los nuevos estados también acá en América, que venían con este tipo de pensamiento y de estructura social. Entonces, y ellos con mucho amor y queriendo también vivir ese amor que sentían entre el uno y el otro, que no iba a ser aceptado tampoco en el lugar, deciden irse y se vienen a Chile con mucha ilusión, con mucha emoción, con muchas ganas, y no fue lo que ellos esperaban. Se toparon con la violencia que había en Chile, porque Chile era muy violento, Chile siglo XIX, Chile siglo XX, y entonces se toparon con esto y cayeron en la desilusión. Entonces, para mí trascender la desilusión de la muerte de mi madre ha sido y volver a sentir esta pertenencia y volver a reencantarme con la vida y decir, yo pertenezco acá, yo estoy sostenida por mis ancestros, estoy sostenida por mí, y esta me dio el paso para construir y crear este hogar interno en el cual en el cual también me sostengo y me permito también ser sostenida también por las personas que quiero también y con las que he creado un lazo. Ha sido muy bonito porque te da el plus, te da como el empuje para ir, te da el empuje para avanzar, esta pertenencia, esta contención, es lo que te entrega la seguridad, ¿cachai? De moverte en el mundo y saber de que estás siendo sostenida, ¿cachai? Entonces, el recuperar este sentido de pertenencia con tu clan, desde quien eres, desde tu propia autenticidad, ¿cachai? Y que vas a vivir tu vida como tú deseas vivirla, y que vas a vivir esos sueños también que quizás ellas no pudieron vivir, es hermoso, ¿cachai? Es una gran tarea. Yo sé que también a veces se siente como un compromiso, pero eres humana, ¿cachai? Entonces la abrazaste también con la herida, porque en el fondo va a estar ahí, ¿cachai? Siento que no duele tanto como antes, pero está ahí, como que no, cada cierto tiempo aparece, ¿cachai? Cada cierto tiempo está en mí, y ha sido muy bonito para mí el contenerla, el contenerme a mí misma, el sanar este arquetipo de contención, de pertenencia y de seguridad contigo misma, y que proviene de la madre, ¿cachai? Que proviene con esto de la incondicionalidad. Te amo y me amo incondicionalmente, con las heridas que tenga, con las reacciones que tengan, con las cosas que no sé, con las cosas que quiero, con las cosas que quiero aprender. Y eso es algo que viene de esto, ¿cachai? Esta construcción o esta creación de hogar interno, y acá dentro de que estás a salvo. Así que eso, querida, hablé caleta, se me alargó caleta el podcast, pero estaba súper emocionada porque a mí me encanta saber de historia. Yo soy historiadora, entonces la historia de mis abuelas, como también todos los procesos también mundiales y en la TAM que se estaban viviendo, cómo fueron afectando y van afectando también la vida del resto, cómo la violencia hoy día o como la droga también afecta también el entorno de muchos niños que tienen que volver a rearmarse. Y hay posibilidades, y por eso te quiero dejar esto con el sentido de pertenencia, de cultivar también en ti eh, ese hogar y esa pertenencia también a ti misma, y de serte fiel a ti misma, y que las relaciones que tú vayas construyendo, vayas creando a tu alrededor, le entreguen bienestar, te entreguen bienestar, y tú a otros, porque de eso se trata. Así que eso, querida, te dejo este gran capítulo ya en Spotify, puedes verlo también en mi canal de YouTube para que puedas ver este hermoso rostro. He ido cambiando los formatos, ahora también van a tener subtítulos, así que igual Y recuerda también que hago sesiones 1 a 1 también para volver a reconectar contigo, para comprenderte internamente y así poder tomar el poder también que se encuentra dentro de ti, de ser tú que realmente quieres y vivir la vida que realmente quieres vivir, y eso sí se puede. No importa las circunstancias que hayas vivido en tu infancia, o sea, sí importan, pero quiere decirte que no te limitan. No te limitan. Eso, querida. Es momento de volver a ti.